En amén y amén. Bueno, muy bien. No es tarde para que compartas este enlace con algunas personas y, y que de repente sean tocadas por el Señor mientras hablamos de su palabra. Muy bien, quiero rápidamente hablar de algo bien interesante o bien curioso más bien que va a suceder en Boston este fin de semana y se trata de lo que se denomina eh, un evento satánico que se va a llevar a cabo y dice que consideran que va a ser el evento más grande satánico en la historia de la humanidad. En la historia, pues, conocida, ¿no? Se esperan miles de personas en este programa que se va a realizar del 28 este fin de semana en un lugar aquí en Boston. Muy bien, he recibido algunos comentarios, textos de algunos hermanos. Eh, Realmente no han sido pocos, he recibido una buena cantidad de hermanos y algunos de ellos más bien algo consternados, algo preocupados por, por este evento que precisamente la alcaldesa de la ciudad de Boston no estuvo de acuerdo con la celebración del mismo y que tuvo que enfrentar un pleito legal eh, por ese impedimento y de todas maneras las leyes debido a la libertad de culto y todo lo demás pues fallaron a favor del evento y se va a llevar a cabo de todas maneras. Muy bien, ¿qué opino yo? ¿Qué opina el pastor John Freddy? ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? ¿Será que entonces rapidito tenemos que hacer una cadena de oración y unos días de ayuno y ver a ver cómo hacemos? Bueno, hermanos, siempre tenemos que orar, siempre tenemos que estar en la presencia del Señor. Recordemos bien, amados hermanos, que somos el cuerpo de Cristo. Yo te voy a explicar cómo es que esto funciona. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dios vino a esta tierra en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Eso está claro en la palabra. Entonces, cuando vino Jesucristo, Jesucristo vino e hizo prodigios y milagros y cosas poderosísimas, entre ellas la liberación de personas endemoniadas y el Señor sanó enfermos y resucitó muertos y todo eso lo hizo por el poder del Padre que estaba en él. Jesucristo mismo lo dijo, que él mismo no hacía las obras, sino que el Padre que moraba en él era el que hacía las obras. Por eso Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí, hablando de que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces ese despliegue de poder que se llevó a cabo en Jesucristo, o que Jesucristo llevó a cabo, fue el despliegue del poder de Dios en ese tiempo cuando el Señor vino sobre esta tierra, testificando acerca de que Él es Dios sobre todas las cosas. Y el testimonio más glorioso fue su resurrección para vencer así la muerte, para arrebatarle a Satanás las llaves del infierno y de la muerte. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo ascendió por el poder del Padre, ascendió sobre todo principado, poder y autoridad, y le fue dado un nombre sobre todo nombre que se invoca, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra del Señor también dice que es que el Señor que se humilló hasta lo sumo, dice, le fue dado un nombre sobre todo nombre. Y dice que ese nombre que le fue dado sobre todo nombre eh, es el poder que se manifestó en el Señor lo ascendió sobre todo principado y potestad y autoridad. Eso está en Efesios capítulo 1. Entonces, yo quiero, hermanos, que comprendamos que el nombre de Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo ascendió sobre toda, sobre, sobre todos los rangos de autoridad del imperio de las tinieblas, sobre todo principado, poder, autoridad y dominio. Y Jesucristo tiene un nombre sobre todo nombre que se invoca ahora y en la era venidera.
que los satánicos se van a reunir, a hacer reuniones y yo no sé qué cosas, pues que lo hagan. Que tenemos que preocuparnos, pues preocuparnos por que porque van a hacer eso, pues no, porque el nombre del Señor es nombre sobre todo nombre que se invoca. Preocuparnos que, pues sí, por llevar a cabo el Evangelio en el sentido, esa preocupación en el sentido de que es pues nuestra tarea, nuestra responsabilidad y tenemos que llevarlo a cabo. Pero la parte más importante de todo esto, amados hermanos, es que ese mismo poder que se desplegó en Jesucristo es el que está ahora en la iglesia. Esa es la parte que nosotros debemos tener bien clara, bien clara. El mismo poder que se desplegó en Jesucristo ahora es el mismo poder que está desplegándose en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La palabra del Señor dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero hay quien lo detiene. El que detiene el ministerio de la iniquidad es el poder de Dios en la iglesia. Y si vamos a personalizar esto, entonces tú debes entender, amado hermano, amado creyente en el Señor, que tú eres un representante del Señor. Cuando hablamos de pronunciar el nombre de Jesús, de hacer cosas en el nombre de Jesús, es decir, en el nombre de Jesús, tal y tal cosa. En el nombre de Jesucristo reprendemos a Satanás, en el nombre de Jesús ordenamos a esa persona endemoniada ser libre, en el nombre de Jesús proclamamos sanidad. Cuando hablamos en esos términos, en el nombre de Jesús, esa frase en el nombre de Jesús no es una frase de cajón, no es un amuleto, no es una frase mágica. Preste la atención. Hacer algo en el nombre de Jesús significa hacerlo por la autoridad de Jesucristo, en representación del Señor Jesús. Somos su cuerpo. El Señor está operando su poder ahora a través de la iglesia. Lo tremendo de eso es que el Señor no está entonces limitado a operar ese poder de manera tangible como el que Él operó cuando vino en carne allá hace 2000 años. Entonces, que el Señor pues estaba limitado en un sentido. A Dios nadie lo limita. Pero estaba ese despliegue de poder a través de Jesucristo limitado pues a ese cuerpo, a través de ese cuerpo llevar a cabo ese poder, esa manifestación, trayendo sanidad, liberación, enseñando y todo lo demás. Pero una vez que Jesucristo murió y resucitó, por la fe en Jesucristo, todos los creyentes somos llenos de ese mismo poder de manera gratuita, para que ahora en todas las partes donde hay un creyente, ese mismo poder se despliegue. En tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en donde vayas, al banco, a la tienda, al supermercado, al laundry, a lo que sea. Tú eres Jesucristo en acción. Tú tienes la autoridad de Jesucristo. Tú tienes el poder o la autoridad en el nombre del Señor para hacer retroceder a Satanás. Entonces esto no es de que, ay, hoy no, ahora sí el diablo, ahora sí, no. Mucho cuidado usted, hermano, con irse a ese extremo, que ese extremo es una falta de entendimiento de lo que en Cristo nosotros somos y tenemos por la gracia de Dios. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Que ese evento que va a haber este fin de semana es para que la iglesia se ofusque, es que para que la iglesia se ponga de reactiva y entonces no hay que hacer algo porque no, ahora sí el diablo, no, ahorita sí el diablo nada. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y todo principado y potestad está bajo los pies de Jesucristo y los pies son parte del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene autoridad para en el nombre del Señor hacer retroceder todas aquellas cosas que se invoquen, que se hagan y todas esas cosas.
Entonces, hermanos, nuestra actitud no debe ser reactiva, ni una actitud pesimista, ni una actitud así como que, no, pues hasta aquí llegamos. No, 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 no. Yo le quiero invitar a que usted mire rápidamente lo que dice Lucas capítulo 10, el verso 19. Lucas 10, el verso 19. Y lo vamos a poner ahí en la pantalla para que usted también lo lea. Mire lo que dice. He aquí, dijo Jesucristo, os doy potestad de hollar. La palabra hollar significa pisotear, pararse encima. He aquí os doy potestad. La palabra potestad significa autoridad o poder. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo pienso, hermanos, que esto es bien claro. Vuelvo a leerlo. He aquí os doy potestad. Pero pastor, esto fue a los 70, a la misión de los 70 en Israel, a anunciar el evangelio del reino. Pues imagínense, hermanos, si esa fue una misión local, imagínate ahora la gran comisión universal que le fue dada a la iglesia, comenzando por los discípulos y que ahora se ha extendido hasta nosotros hoy en día. No, hermanos, nosotros tenemos una autoridad en el nombre de Jesús que devasta al imperio de las tinieblas. Y frente a esas cosas que se quieren levantar, frente a este tipo de eventos, nosotros no debemos estar ahí como apachurrados. Ellos son los que están haciendo todo esto con el propósito de generar algún tipo de, sí, como de temor y aparentar que sí, que qué imponentes. No, qué imponente nada. El único imponente en el mundo espiritual y en el universo entero y en todas las esferas y en todas las dimensiones que puedan existir es Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso y su poder está manifestado a través de la iglesia y cada creyente en el nombre de Jesucristo tiene autoridad para, en el nombre de Jesús, pisotear serpientes y escorpiones. ¿Sabe qué significa eso? Esos no son animales literales, esos son está hablando de huestes espirituales malignas. Y si volvemos a poner el verso, yo no sé si Joseph tengamos ese verso en otra traducción por allí, pero me parece impresionante que dice que se nos da potestad, Jesucristo dice, para hollar. Miren cómo lo dice esta traducción, la Nueva Traducción Viviente. Miren, dice Jesús, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Amado hermano, eso está impresionante, esta declaración. Entonces, no se ponga usted a darle mucha alabanza a este evento, que yo no sé qué. No, no, no. Que hagan su evento. Que lo hagan. Que eso significa, pues, bueno, si ellos quieren hacer su evento y correr la voz y todas esas cosas, pues, bueno, tienen libertad para hacerlo, sobre todo en este país. Que la iglesia entonces tiene que reaccionar que porque eso está tremendo. No, no. Seguimos haciendo lo que nos corresponde hacer. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir orando, seguir anunciando el evangelio, seguir trayendo almas a los pies del Señor. La gran comisión, el anuncio del evangelio es el medio a través del cual nosotros arrancamos almas del imperio de las tinieblas y las traemos a la luz de Jesucristo. Entonces volvamos a poner el versículo y lo terminamos de leer en esa traducción que me estaba gustando tanto. Dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Bueno, amado hermano, la pregunta es, ¿crees eso o no lo crees? Yo lo creo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, es nuestra confianza en declaraciones como esa que usted está viendo aquí en este verso. Esas son declaraciones que nosotros tenemos que creer, agarrarnos de ella
y avanzar con cabeza en alto, con la autoridad que nos da el Señor para llevar a cabo la labor que nos corresponde. Entonces el Señor está extendiendo su reino. El Señor está llevando a cabo su obra. El Señor lo va a seguir haciendo con ímpetu, con imponencia, con autoridad. Y lo está haciendo a través tuyo, lo está haciendo a través mío. Y, y pueden venirse los que quieran, los demonios que quieran, lo que sea. No estoy con esto demeritando la potencia que pueda tener el imperio de las tinieblas, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y en el nombre de Jesucristo nosotros arremetemos contra eso. En el nombre de Jesús nosotros tenemos autoridad para ir más allá. Y, y esto, hermanos, se logra es creyendo, creyendo. La fe es la gran arma que tenemos en el Señor. La fe en las promesas de Dios, la fe en la obra de Jesucristo, la confianza en lo que el Señor ha hecho en nosotros, está haciendo y seguirá haciendo. Eso es un arma muy poderosa, hermanos. Entonces, tenemos que confiar en el Señor, creer en Él. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y también la palabra del Señor dice que tenemos una armadura que nos fue dada, y esa armadura consiste en creer en la obra de Dios, en nosotros, por medio de Jesucristo, por medio de la obra de salvación que el Señor ha realizado en nuestra vida. Entonces, hermanos, bueno, les quería decir esto para que abordemos esta noticia no desde un rincón, llenos de miedo, apachurrados por allá, atemorizados y con, ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, ¿qué va a hacer el maligno con el poder de Dios que está en la iglesia? Autoridad supernatural, poderosa, el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos y lo levantó sobre todo principado, poder y autoridad. Es el mismo poder que está en la iglesia, que está en ti, amado hermano. Hay que usar en el nombre de Jesús, hacer retroceder todo eso. Y seguimos, y vamos al trabajo, y seguimos representando al Señor, y vamos y venimos, y hacemos la obra de Dios como el Señor nos ha pedido que la hagamos. Entonces el Señor está regado por todo lado a través de cada creyente, llevando su autoridad. Cada vez que entres al supermercado, tú eres un representante del Señor. El maligno que quiera molestar allí, o en la escuela, o en la universidad, o en el trabajo, o donde sea que tú te movilices, pues le toca someterse a la autoridad del Señor en ti. ¿Qué es lo que nos corresponde a los creyentes? Pues mantener con esa confianza puesta en el Señor, llenarnos del Señor, vivir para Dios, vivir conforme al plan de Dios. Eso se llama vivir en santidad, que es vivir conforme al plan de Dios. Si nos equivocamos, arrepentirnos, clamar al Señor, la sangre de Cristo, y pedir que el Señor nos ayude a sobreponernos a eso, y vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y hermanos, y el pueblo de Dios es pujante, es imponente, es poderoso. Nada puede contra el poder de Dios a través de la iglesia. Nada, absolutamente nada. Cuando la iglesia sea quitada, va a ser quitado ese poder que detiene al imperio de las tinieblas y el ministerio de la iniquidad. Y ahí va a ser ya el diablo y todo lo que quiera, y lo que se le ha querido hacer por milenios. Pero ahorita, en medio con la iglesia aquí, no puede. Entonces, nos corresponde, hermanos, orar. Eso sí nos corresponde hacer a nosotros. Orar y hacer retroceder a Satanás y proclamar victoria sobre las ciudades en el nombre de Jesús, y pedirle al Señor que nos ayude a avanzar su reino, que nos dé oportunidades, que nos abra puertas, que nos ayude a predicar el evangelio con autoridad, y hermanos, y extender este nombre, extender este mensaje. Por eso estas transmisiones y todo esto, porque hermanos, lo que queremos hacer es llevar la palabra a donde más podamos. Entonces, bueno, les quería decir esto, y quiero el día de hoy entonces terminar con esa miniserie que comenzamos hace 4 martes atrás,
4 semanas atrás, en la que comenzamos a hablar acerca de la radiografía de un creyente que retrocede. Y hemos venido hablando acerca de qué es lo que puede estar pasando en un creyente que termina descarriado, que termina negando al Señor, que termina apostatando de la fe. Y el gran ejemplo que tenemos en la palabra del Señor, pues es la negación de Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces, tal como Jesucristo le había dicho a él que iba a pasar. Y si tratamos de echarle un vistazo al apóstol Pedro para ver qué pudo estar pasando en él que desembocó en esa negativa, entonces ya estudiamos que lo primero que pudo haber estado, que lo primero que comenzó a pasar en él era que se había llenado de orgullo. Pedro le dijo al Señor, todos estos otros discípulos te pueden negar, pero yo negarte, si tengo que morir contigo, yo voy a morir contigo. Yo no te voy a abandonar. ¿Yo escandalizarme de ti? Claro que no. Si tengo que morir contigo, voy a morir. Un hombre muy, muy altivo, muy confiado en su propia habilidad, en su propia capacidad. La palabra del Señor dice claramente que antes de la caída viene la altivez de espíritu, antes está ese orgullo, ¿no? Y entonces lo que lleva a una persona, a un creyente a terminar descarriado, comienza con el orgullo, comienza con esa mentalidad de yo creo que yo soy capaz solo. Entonces es toda una cadena de eventos que desembocan en negar al Señor, en descarriarse. Y la primera fase es ese orgullo. Y el orgullo es algo que va cultivándose poco a poco, es despacito que eso va sucediendo. Y a la final ese creyente de repente comienza a, tal vez no lo diga, pero sí su actitud es una actitud de orgullo y se ve en su falta de búsqueda de Dios y de dependencia de Dios y en su falta de gratitud al Señor, porque la gratitud es una actitud que reconoce que de Dios proviene aquellas cosas que nos han bendecido, nos han beneficiado. Entonces orgullo, luego entonces el orgullo genera falta de búsqueda de Dios, dependemos mucho de nuestras propias habilidades, dependemos mucho de nuestra propia sagacidad, de nuestros contactos, nos vamos creyendo que somos capaces solos, que hemos logrado muchísimo, que tenemos muchísima gente conocida, que tenemos palancas y que vamos a lograr las cosas como nosotros anticipamos, porque es que somos tremendos, hemos logrado mucha experiencia en la vida y entonces ya no buscamos la dirección de Dios, ya no estamos con el Señor. Entonces a Pedro le pasó que se quedó dormido cuando tenía que estar con el Señor. Jesucristo le reprochó y le dijo, ¿no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Y entonces nos volvemos perezosos para buscar a Dios, nos volvemos perezosos para atender los ejercicios espirituales, como conectarnos a una transmisión de estas, como ir al templo, como ir a un ayuno, como buscar a Dios diariamente en oración, como buscar la palabra de Dios y meditar en ella. Todas esas cosas tan importantes que le dan mantenimiento a nuestra relación con Dios, eso se comienza a hacer a un lado. Y luego eso desemboca en otra condición que fue la que vimos la semana pasada y es la cobardía. Entonces la cobardía se ve en que el creyente entonces ahora que se ha vuelto orgulloso y eso lo ha llevado a ya no a buscar de Dios. Entonces cuando viene un apretón, cuando viene una situación en donde se le demanda que dé a conocer la fe en el Señor, entonces prefiere más bien no ser contado entre los que tienen confianza en Jesucristo, ya no ora antes de los alimentos frente a sus amigos, ya no testifica, ya participa de los chistes vulgares, de la murmuración contra el jefe, de la chismografía por todo lado, y se va volviendo un creyente que no testifica porque tiene temor al que dirán, a que se burlen, a que lo critiquen, y comienza a generarse una serie de cobardía. Lo contrario a la cobardía es la valentía, ¿no? Entonces, tanto la valentía como la cobardía
son actitudes o son reacciones producto de algo que genera temor en uno. El cobarde, ese temor, lo lleva a que se esconda, lo lleva a que se aleje. En el apóstol Pedro se vio que dice la Biblia que comenzó a seguir al Señor de lejos. Y así comienza el creyente, acobardado, comienza a seguir al Señor de lejos. Ah, ¿tú eres cristiano? Pues sí, y ya no testificamos. Sí, de vez en cuando voy. Y entonces ablandamos los principios, la vida santa, ¿no? La vida santa, entendiendo por la vida santa esa vida que refleja el carácter de Cristo, esa vida que va cumpliendo el propósito de Dios. Y finalmente eso desemboca en la negación. Mateo capítulo 14, verso 66. Y vamos a leer hasta el verso 71. Marcos 14, 66 al 71. Entonces, fíjese lo que sucedió. Dice, estando Pedro, si lo ponemos en la traducción Reina Valera, ahí está. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. O sea, ya no le dijo a él, sino que públicamente lo delató. Este es de ellos. Verso 70 dice, pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Verso 71, entonces él, o sea, Pedro, comenzó a maldecir. Esa palabra maldecir ahí, es decir, comenzó a decir vulgaridades, palabras feas, y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Cierto? Juro por sutanito, juro, se los juro que no conozco a este hombre. El que le había dicho a Jesús, yo no te voy a negar. Aunque estos te nieguen, aunque estos se escandalizan, aunque estos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Yo, si tengo que morir contigo, voy a morir contigo. Pero ahorita lo vemos negando al Señor completamente. Negándolo al punto de maldecir y de jurar que no lo conocía. Juró que no lo conocía. Ni siquiera dijo, no lo conozco. Y dijo groserías. Sino que juró, hermanos. O sea, juró para apoyar su mentira. Fue un pecado serio, supremamente bajo. Esa es la condición a donde cayó el apóstol Pedro. El apóstol Pedro terminó negando al Señor y tal como el Señor se lo contó, se lo dijo, el gallo cantó nuevamente y él se acordó de lo que el Señor le había dicho y lloró amargamente. Bueno, pues resulta que en el creyente que se descarría también comienza a pasar exactamente igual. Se vuelve orgulloso, no busca de Dios, se vuelve perezoso para las cosas espirituales y ahí va para atrás. Ya no es un creyente valiente, sino que está acobardado. Ya no quiere que se le identifique como creyente. Ya se parece mucho a la gente que no cree en el Señor y comienza a volverse un creyente carnal, un creyente mundano, una persona en quien no hay ninguna diferencia entre un mundano y él, ¿cierto? Participa de los chistes obscenos, dice mentiras con los demás, hace trampa en el trabajo, participa de los chismes, de la murmuradera, no perdona cuando se le ofende, dice groserías,
y todas esas cosas que hace el mundo en su vida, en su lejanía del Señor, ¿no? Entonces ha, ha negado al Señor con su vida. Y es una situación bien triste porque es un hijo de Dios en esa condición. Ahora, yo les quiero recordar algo que les dije el martes pasado. Y es esto. Pedro no había sido lleno del Espíritu Santo. Y nosotros estamos viviendo en una época en donde es muy diferente a la época en la que Pedro negó al Señor. Entonces la aplicación realmente no sería la misma. Porque Pedro tuvo que valerse de su propia fuerza de voluntad para evitar eso. Y no, uno no es capaz solo de lidiar contra las tentaciones y contra las fuerzas del maligno y contra su propia carne y sus impulsos y sus temores. Uno solo no puede. Si uno pudiera vivir conforme a la voluntad de Dios y vencer la carne y vencer a Satanás por sus propias fuerzas, pues entonces ¿para qué hubiera tenido que venir el Señor Jesús y para qué Espíritu Santo? Pero quedó demostrado en todo el Antiguo Testamento antes de la venida del Señor que por más leyes y regulaciones que una persona se le ponga encima, no va a poder nunca vivir a la altura de la vida que Dios ha diseñado para el hombre. Dios creó al hombre para que con el poder de Dios cumpliera con la razón por la cual Dios lo había hecho. Sin el poder de Dios, el hombre no es capaz de vivir la vida que Dios ha diseñado para el hombre. Es que ni siquiera estamos hablando aquí de vivir una vida cristiana, de vivir una vida santa y esas cosas. Aunque vivir una vida santa y vivir una vida cristiana es la vida que Dios ha diseñado para el hombre. Es decir, Dios hizo al hombre para que viviera de una manera que le diera la gloria a Dios, que Dios se sintiera bendecido, que Dios se sintiera muy contento por la manera como el ser humano llevaba a cabo su vida y el encargo que Dios le había hecho. Darle la gloria a Dios significa funcionar como Él siempre ha querido que el hombre funcione. Eso es darle la gloria a Dios. Una persona, vamos a suponer, a ver, yo les voy a mostrar este aparato. Entonces aquí tengo este celular. Este celular es de marca Samsung. Y entonces cuando este aparato salió o iba a salir, entonces el dueño o el presidente de Samsung lo anunció. Entonces se convocó a los medios en un auditorio y todo se organizó para el lanzamiento de este producto. ¿Por qué lo quieren lanzar y por qué quieren que los medios vayan y tomen fotos y hagan videos y por qué quieren que los periódicos y todos los noticieros ¿por qué quieren y por qué exhiben este aparato ahí para que la gente lo toque ese mismo día? ¿Y por qué traen expertos que ellos han entrenado para que hablen de las cualidades del aparato? ¿Y por qué? Porque ellos saben que ese aparato es un orgullo para la empresa. El presidente de la empresa, con cabeza en alto, con gran orgullo, presenta su aparato y habla de que las cámaras que tiene y que yo no sé qué cosa y dice, tenemos el mejor aparato en el mercado y lo presenta con mucha calidad y con gran orgullo, porque para ellos es motivo de orgullo toda la ciencia, toda la tecnología que hay dentro del aparato. ¿Ustedes se imaginan que cuando vengan las personas que hacen las demostraciones, imagínense que venga una persona y diga, bueno, quiero hacerles una demostración de lo que significa este aparato y toda la tecnología que hay dentro de él, y el aparato no funcione? Y entonces comience a fallar y se le salgan los tornillos y de repente le empieza a salir humo y se comience a mirar así con los otros y digan, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y luego traigan otro aparato y le pase lo mismo. ¿Qué va a pasar? Pues eso va a ser una vergüenza, una deshonra para esa empresa, para el presidente, para los empleados, porque el aparato no le está dando la gloria. Darle la gloria a algo significa hacer a ese algo famoso. Darle la gloria a Dios significa hacer
a Dios famoso. No porque Dios no tenga fama o porque Él no sea importante, no, sino que significa ponerlo en alto delante de la gente, ¿cierto? La Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Le den la gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué Dios tan tremendo que tiene este hombre! ¡Qué creencia tan magna que tiene esta persona! Porque mire ese estilo de vida, mire su familia, mire sus hijos, mire cómo administra su vida, sus talentos, sus oportunidades, su tiempo, sus palabras. Entonces, vivir conforme a la voluntad de Dios significa vivir en santidad. Vivir como Dios siempre ha querido que el ser humano viva con respecto a su plan original es vivir en santidad. Es vivir a la altura del plan original de Dios. Jesucristo vino para rescatarnos de esa vida lejos, desconectada de Dios e imposibilitada por esa desconexión para vivir a la altura del plan de Dios. El ser humano no puede vivir en el plan de Dios y enfrentar al enemigo de nuestras almas, enfrentar nuestros instintos bajos y al mundo sin Dios con su propia fuerza de voluntad. No puede. Necesitamos el poder de Dios tal como Dios creó a Adán, que sopló en el aliento de vida, le impartió de su espíritu. Es el espíritu de Dios en nosotros el que nos da victoria sobre victoria. ¿Y cómo califico yo para que el espíritu de Dios se meta dentro de mí y viva dentro de mí? Entrega tu vida a Jesucristo. Cree que Jesucristo vino a pagar el precio de tus pecados. El Señor Jesús en la cruz cargó con tu lista de pecados que te separaba de Dios y Él recibió el castigo que tú y yo teníamos que recibir. Él pagó la multa, Él pagó la deuda, Él se encargó de ponernos en paz con el Dios que nos hizo. Su sacrificio fue suficiente, fue perfecto, no necesita añadírsele absolutamente nada. Una vez que entonces creemos en la obra de Jesús, una vez que creemos que Él es el único Salvador, que Él es el único y suficiente Salvador, una vez que creemos que sin Dios, sin el Señor, nosotros no podemos hacer nada y que necesitamos regresar a Él para funcionar como es debido, entonces, y lo demostramos en el paso llamado el arrepentimiento, que significa yo no quiero seguir así, sin Dios. Quiero comenzar una nueva vida unido a Dios. Y cuando demuestras eso en un paso llamado el bautismo en el nombre de Jesús, para el perdón de todos tus pecados, tú quedas nuevecito, perdonado, limpiado de todo tu pasado, en buena relación con Dios, justificado, que significa en buena relación con Dios. Y debido a eso, el Espíritu de Dios viene y se mete dentro de ti. No tienes que pagar por ello, no tienes que hacer un montón de cosas para ganártelo. No. El Espíritu de Dios es un regalo para todo aquel que ha entregado su vida a Jesucristo, ha creído que su obra ha sido perfecta. Entonces, cuando yo creo que he sido perdonado, que he sido limpiado, listo. Señor, pon dentro de mí tu Espíritu, tal como lo prometiste. ¿Qué va a pasar? El Señor te va a llenar de su Espíritu. Y entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser una vida con una capacidad espiritual, con un ímpetu, con una potencia, con un poder superior al que tenía el mismo apóstol Pedro antes de recibir el Espíritu Santo. Porque esta caída de Pedro, este retroceso de Pedro, fue antes de que él fuera lleno del Espíritu de Dios, antes de que Jesucristo muriera. Fue bajo la ley, fue bajo el rigor de la imposición, de las regulaciones de la ley. Pero ahorita tenemos el Espíritu de Dios. Ahora tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. Esto hace una gran diferencia. Es más, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Entonces, lo que nosotros somos invitados a hacer es a depender del poder de Dios, a buscar al Señor, a cultivar nuestra relación con el Señor Jesucristo a través de la oración y a través de la dependencia del Señor.
a través de la fe constante en su obra a nuestro favor y la fe constante en que nuestra relación con Dios se restableció y que por esa relación yo he sido justificado, yo he sido limpiado, yo cuento con los recursos necesarios para ser victorioso sobre la carne, sobre los instintos bajos que hay en mí, sobre Satanás y su imperio y sobre el mundo y sus criterios. Yo puedo decirle no a esos 3 frentes de batalla y vencer por el poder de Dios en mí. No es porque yo sea muy capaz o porque yo sea muy tremendo o porque tú seas muy tremendo, no. Es por el poder de Dios en nosotros. La Biblia dice que no hemos recibido un espíritu de temor. No hemos recibido un espíritu de temor para estar allá sometidos, arrinconados, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros, hermanos, en esta vida, la vida cristiana, dice la Biblia, el reino de los cielos no consiste en comida o en bebida. Esto no consiste en cosas, en regulaciones, hermanos. Esto no consiste en formas, en que te arrodilles y que te pares y que lleves la Biblia y que hagas así, que hagas asá. No, hermanos, las formas, eso no. Hay veces, hay creyentes que caen en todas esas cosas y la religiosidad los absorbe. Pero esta vida consiste en una vida llena de confianza en el poder de Dios en nosotros. Yo creo en el poder de Dios en mí. ¿Y por qué está tan seguro? Pues porque soy hijo de Dios, porque Jesucristo dijo eso, porque la palabra del Señor dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y que por mi fe en Jesucristo yo he sido limpiado y mi relación con Dios se restableció y he sido adoptado como hijo de Dios. Y por lo tanto ahora el Espíritu de Dios vive en mí, porque la Biblia dice, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo sobre vosotros, el cual te capacita para que llames a Dios papá, querido papá, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino que somos hijos, y si hijos de Dios, también coherederos con Cristo. Amados hermanos, tenemos todos los recursos necesarios para ser victoriosos. Todos los recursos necesarios. Pero sí tienes que prestarle mucha atención a esas cosas que le pasó a Pedro, porque Pedro se llenó de orgullo, comenzó a dejar de cultivar sus ejercicios espirituales y se llenó de cobardía y negó al Señor. Pero hoy en día el creyente, si experimenta un retroceso de esos, es porque ha sido engañado, y entonces cree que es víctima fácil de Satanás y del mundo y de su propia carne. Entonces comienza a retroceder. Muéstrame usted un creyente hoy en día que retrocede y yo te muestro un creyente engañado. Un creyente armado porque está en Cristo, pero que cree que está desarmado y que entonces está expuesto y que por lo tanto no puede vencer. Porque todo el que está en Cristo, hermano, vence. Todo el que está en Cristo cuenta con el poder de Dios a su disposición. Por eso las cartas que escribieron los apóstoles, para recordarnos lo que tenemos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, él dice, yo estoy orando para que les sean abiertos los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que ustedes ya han sido llamados y cuáles son las riquezas de la herencia que tenemos en Cristo. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Imagínense que el apóstol Pablo dice que ese poder es el que está a nuestra disposición, amado hermano, amado amigo. Es el poder del Señor Jesús, disponible ahí para todo aquel que ha creído en el Señor. Entonces, si un creyente retrocede hoy, no es igual a como retrocedió Pedro. Pedro, él sí dependía de lo que él podía hacer, de su propia fuerza, ¿cierto? Claro, si él clama a Jesucristo, si él dice, Señor, si tú me ayudas, yo no puedo solo, pues ahí estaba el poder de Dios en Cristo al lado de Pedro.
Pero la promesa de Jesucristo fue que ahora el poder que estaba en él, el Espíritu que estaba con ellos, ahora iba a estar en ellos. Y eso cambió todas las cosas, porque ahora tenemos a Pedro lleno de valentía, predicando el Evangelio de Jesucristo después de que el Señor ascendió, y predicando sin temor, predicando sin ninguna vergüenza. Y frente a las amenazas que recibió de que si él seguía predicando en el nombre del Señor, lo iban a encarcelar y hasta lo podían matar, él mismo dijo, me conviene más obedecer a Dios que a los hombres. Y en ningún otro nombre hay salvación. Confrontó Pedro a los principales religiosos de Jerusalén y les dijo, ustedes desecharon la piedra principal. Ustedes creían que era una piedra que no tenía validez, pero resulta que era la piedra, la piedra principal del edificio y ustedes la desecharon. Pero resulta que Jesucristo es el Salvador y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pedro fue amenazado y todas esas cosas, pero él siguió predicando. ¿Y de dónde adquirió esa valentía? Por el poder de Dios en él. El poder de Dios en nosotros hará la diferencia. Pedro mismo testifica acerca de lo que nosotros debemos hacer. Cuando Pedro escribe sus cartas, él habla acerca de esto. Y él habla acerca del cuidado que debemos tener nosotros, pero sobre todo entendiendo que nosotros ahora contamos con el poder de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 16, y aquí ya vamos terminando. Entonces dice, Primera de Pedro 4, 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo, si tenemos el Espíritu de Dios y nos toca padecer como cristianos, pues hermanos, no nos acongojemos. Démosle gloria a Dios por ello. ¿Y sabe qué significa glorificar a Dios por ello? Significa sigamos viviendo conforme al plan de Dios, aun en medio de persecución o amenazas. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:11. Aquí sigue hablando otra vez el apóstol Pedro, el que negó al Señor en una ocasión, el que negó al Señor pues en esa ocasión, ¿no? Pero que ahora lleno del Espíritu Santo es el gran apóstol Pedro, a quien Jesucristo le dio las llaves del reino y que predicó el primer mensaje del Evangelio a los judíos y que predicó el primer mensaje del Evangelio a los gentiles. Y que se convirtió en ese gran hombre de Dios, poderoso hombre de Dios, después de esa negada. Ahora es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y mire lo que él dice en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y sigue diciendo el verso 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, hermanos, aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es que no te veas participando de mundanalidad. Absténganse de los deseos que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir delante de la gente que nos rodea, para que en todo esto el Señor reciba la gloria y las personas vean que somos gente que vivimos para Dios. Recuerden, hermanos, que vivir en santidad significa vivir diferente a como vive el mundo. Y no estamos hablando de fanatismo, ni de religiosidad, ni de cosas impuestas por los hombres. Estamos hablando del carácter de Cristo en nosotros, que eso se deja ver en todas las áreas de nuestra vida. Y cosas conforme a la verdad de la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu de Dios nos va a ayudar a vencer. Si en algún momento tú te ves, hermanos, flaqueando en tu fe, pues tú cuentas con el poder de Dios. Habla con el Señor. Confiésale
tu debilidad. Dile, Señor, estoy luchando con esto y yo no puedo solo. Necesito tu poder y ayúdame. Y tú crees y sigues para adelante. Y crees en el Señor, confías en su poder y vamos, y le das. Y no te estancas, no te quedas y te proyectas en lo que Dios tiene para tu vida. Porque Dios te quiere usar en este tiempo. Dios quiere hacer obra grande en ti y a través de tu vida. El Señor te hizo para sus propósitos, para extender su reino. Ponte en sus manos. El Señor te va a llevar de una manera que te va a sorprender y te va a dar influencia, te va a dar autoridad, te va a dar victoria sobre victoria con su poder. Si tú te la pasas diciendo, ay, es que el cristianismo es muy difícil, es que quién sabe si yo pueda. No, el lenguaje del creyente en Jesucristo es diferente. El lenguaje del creyente es así: todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Yo puedo enfrentar cualquier circunstancia gracias a Jesucristo que me da la fuerza. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Diga el débil, fuerte soy. Tengo debilidades, sí, lucho con cosas en mi vida, pero yo me he sometido a Jesucristo para que Él me ayude a quebrantar esas cosas. Y Él lo va a hacer con su poder, así va a suceder. Y no se trata de cuánto tiempo tardo yo orando, de cuántos días tardo yo ayunando, hermanos, porque eso no se trata de como nos decía los pastores, el hermano Liceo en una ocasión, que nos decía a los pastores, dejen de enseñarle a los creyentes a hacer esas oraciones kilométricas. Más bien enséñeles a tener fe, a confiar. Hermanos, eso es una declaración muy poderosa y los pastores del Distrito Norte somos todos testigos de esa enseñanza del hermano Liceo en esa ocasión, porque a veces caemos en el error de creer que entre más larga la oración, más victoria tengo. No. Entre más fe tienes, más victoria tienes. La oración es un medio poderoso para yo comunicarme con Dios, para yo comunicarle a Dios mi dependencia, para yo clamar a Dios por su dirección, para yo someterme al Señor. Pero una vez que yo hago todo eso, yo creo que me sometí al Señor, yo creo que el Señor oyó mi clamor, yo creo que el Señor va a hacer mucho más de lo que yo le he pedido, yo creo que el Señor hará su voluntad en mi vida y yo estoy en paz, estoy tranquilo porque el Señor sabe que yo estoy confiando en Él. Esa es la vida del cristiano, hermano, confiar y esperar, y me detengo y le digo y hablo y oro y clamo al Señor, pero confío y confío y confío. Eso es lo que vence nuestra confianza en el Señor. Entonces, debemos nosotros, hermanos, mantener esa fe, mantener esa seguridad en Jesucristo. Y leemos 1 de Pedro 3:15. Entonces, en vez de nosotros terminar negando al Señor, la palabra, el mismo apóstol Pedro nos invita a que defendamos nuestra fe. Mire cómo lo dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Santificad. Qué interesante. A Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces Pedro dice, no, ahora tenemos el Espíritu de Dios y entonces el Señor está operando su transformación en nuestra vida. Y sigamos haciendo aquello que nos corresponde como sus hijos. Y sigamos dependiendo del Señor. Y sigamos viviendo pues en contra de la corriente de este mundo, hermanos, porque pues nosotros, ¿cómo nos vamos a meter en esa corriente? El mundo va en una dirección, los hijos de Dios vamos en otra. Y la Biblia dice que el que se quiere convertir en amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, está hablando es de los criterios que maneja el mundo sin el Señor. Entonces, tenemos que santificar al Señor en nuestra vida a través de vivir de la manera diferente que Dios nos invita a vivir.
en nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de administrar nuestra sexualidad, nuestra manera de administrar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro empleo, nuestro liderazgo, nuestro servicio, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras amistades, nuestra manera de administrar nuestro cuerpo, nuestro vestido, nuestro atuendo, todo. Nosotros somos llamados a vivir como Dios quiere que vivamos. Santificamos al Señor en nuestros corazones y estamos listos a responderle a la gente cuando nos demanden una explicación de por qué vivimos así, de por qué vivimos diferente. Y vamos a responderles con mansedumbre y vamos a responderles con autoridad, con seguridad. ¿Por qué vivimos así? Porque esta es la manera como Dios siempre quiso que el ser humano viviera. Que vivamos conforme a la verdad que está en la palabra de Dios. Y que es posible vivir así porque el poder de Dios está disponible para llevarnos a ese estilo de vida maravilloso que glorifica a Dios, que le da la gloria a Dios y que realmente lleva a las personas a experimentar el poder de Dios y el propósito perfecto y completo de Dios en nuestra vida. La razón de ser de nuestra existencia solamente se cumple a plenitud con el poder de Dios en nosotros y en obediencia a la palabra de Dios. No por nuestra fuerza de voluntad sola, sino por nuestro sometimiento al poder de Dios en nuestra vida. Y ese poder está disponible para todo aquel que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso, amado amigo que está escuchando este programa, que está atendiendo, yo le quiero invitar a que usted entregue su vida al Señor, a que usted le diga al Señor, Señor, yo reconozco que yo soy pecador. Yo reconozco que yo no puedo solo. Yo quiero vivir en tu propósito, quiero vivir para ti. Y te agradezco, Señor, porque es posible esa vida, no porque yo sea un tremendo, sino porque tu poder en mí me va a capacitar para llevar a cabo esa vida. ¿Podemos mantenernos en victoria? Sí. ¿Podemos vivir sin descarriarnos, sin echarnos para atrás? Sí. ¿Y por qué está tan seguro, pastor? Porque el poder de Dios está disponible. Es eso que yo le voy a decir, no sé si estás muy de acuerdo conmigo, pero yo lo creo y lo creo por la palabra de Dios. El verdadero creyente es muy difícil que se pierda. Es bien difícil que retroceda. Es muy difícil. Pero pastor, ¿qué vamos a hacer con esos versículos que dicen muchos son los llamados, pocos los escogidos? Ese es un texto arrancado de contexto. El Señor llama a mucha gente, llama a todo el mundo a través del Evangelio. Pero los escogidos, los que finalmente Dios llama escogidos, son aquellos salvos que vamos a quedar en su presencia para siempre. Muchos son los llamados y pocos vamos a ser los escogidos, los que rendimos nuestra vida al Señor. Pero una vez, hermanos, que rendimos nuestra vida al Señor, es muy complicado que nos perdamos porque los recursos disponibles para nosotros son múltiples y son poderosísimos para nosotros hacer retroceder al maligno. El Señor nos ha dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y nada nos podrá hacer daño si atenta contra la voluntad de Dios para los que estamos sometidos a Jesucristo. Así que, amado hermano, creamos en el Señor, pongámonos en sus manos, veámonos en sus manos, veámonos seguros, veámonos como Dios nos ve, victoriosos, proyectados, usados por el Señor, firmes, veámonos seguros en sus manos, porque así es como estamos. Y corramos al Señor cuando veamos en nuestra vida flaquezas, y corramos al Señor para seguir dependiendo de Él, y verá que vamos a seguir de victoria en victoria, de poder en poder.
Oremos todos. Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos por esta maravillosa oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra, Señor. Te agradecemos porque esta vida maravillosa que tú nos has invitado a vivir en ti, Jesús, es una vida de victoria en victoria, de poder en poder. Gracias, Señor, porque tú no viniste a esta tierra, Señor, para simplemente decirnos, están lejos de Dios y miren cómo regresan y ojalá lo logren. No, Señor, gracias porque tú viniste a buscarnos y a rescatarnos y abrirnos la puerta de regreso a ti. Y te encargaste de todo lo necesario para que hoy podamos venir delante de ti y ser llenos de tu poder. Y así asegurar, Señor, una vida llena de victoria, no porque tengamos una enorme fuerza de voluntad y capacidad, sino porque tu poder dinámico en nosotros nos lleva de triunfo en triunfo. Señor poderoso, yo te pido que seas tú ayudándonos a los creyentes que estamos aquí conectados a entender que es por fe que andamos. Que esto se trata de creer lo que tenemos en ti, Señor, y de creer lo que somos en ti, Señor. Que nuestra verdadera armadura es esa confianza en tu obra salvadora, esa confianza en que hemos sido perdonados, en que hemos sido limpiados, en que ahora somos tus hijos, en que hemos sido salvados, en que ahora estamos en buena relación contigo y que ahora tú estás operando en nosotros y a través de nosotros tu poder. Esa es la verdadera armadura y lo que nos llevará de victoria en victoria, Señor. Guárdanos de toda religiosidad, de toda actitud legalista, de todo aquello, Señor, que rebaja tu obra, que pone tu obra en un segundo plano para darle la gloria al hombre, a las formas, a las prácticas, a los requerimientos y a esas cosas. Señor, gracias porque tú nos llamas a una vida plena, conectada a ti. Seguros estamos en ti, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellos amigos que están escuchando este programa. Amigo, ¿quieres tú decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador, sálvame. Quiero estar conectado a ti, lléname de tu poder. Quiero vivir en tu proyecto para mi vida. Quiero cumplir tu voluntad. Y, Señor, creemos que con tu poder en nosotros seremos victoriosos siempre. Para tu honra y para tu gloria. Te agradecemos por la nueva vida que nos has dado y por las garantías que tenemos en tu nombre para ser victoriosos y por los recursos eternos a los que tenemos acceso para nosotros avanzar tu reino y vivir en santidad. Ayúdanos, oh Dios, a levantar tu nombre en alto en medio de las personas que nos rodean, a hacer luz y a presentar defensa de esta fe, Señor. Perfecciona tu obra en nosotros cada día, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, amados hermanos y amigos, qué bendición haber estado en esta transmisión una vez más. Les esperamos el próximo martes a esta misma hora, a las 7:30, hora del este de los Estados Unidos, para que estudiemos la palabra del Señor juntos a través de esta transmisión. A todos los hermanos de la Iglesia Vida Nueva, un abrazo enorme, les amo en el Señor y nos vemos en el resto de programas de esta semana con la ayuda del Señor. El Señor Jesucristo les bendiga a todos y les guarde.